Bueno, un poquito lo que vamos a revisar en estos 40 minutos de la mañana es algunos de los aportes que se han hecho desde las neurociencias, que son varias disciplinas que estudian o tratan de entender el sistema nervioso. Algunos de esos aportes para la comprensión de lo que es el desarrollo humano, ¿ok? Entonces nos vamos a enfocar como en algunos datos que nos den también luces de qué tipo de interacciones podemos empezar a desarrollar desde temprano en la infancia para aumentar esta probabilidad de un mejor desarrollo. Cuando nosotras y nosotros hablamos del desarrollo humano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a estos cambios que son constantes y que se dan en diversas dimensiones, ¿ok? Estos cambios se dan gracias a secuencias que son madurativas, es decir, existe un proceso biológico programado, pero estas estructuras biológicas se sostienen totalmente en un entorno social. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un poco como esta danza entre este desarrollo biológico, esta expresión genética y estos elementos de nuestro contexto que pueden potenciar ese desarrollo o también pueden verlo afectado. Vamos a ver un video pequeñito de un experimento que se realiza entre mamá y bebé. ¿Por qué quiero hacer o exponer este tipo de ejemplos? Por muchos años o muchas veces hay un sesgo en la forma en que conceptualizamos a la niñez, ¿verdad? La conceptualizamos de una manera muy pasiva. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de su papel activo dentro de las dinámicas familiares, dinámicas educativas. Vemos que los niños, niñas ya tienen información con la cual interactúan en nuestros contextos. Entonces, este experimento se llama, vamos a ponerle así como la cara aplanada, ¿verdad? El experimento está en inglés, pero hay unos subtítulos en español. Básicamente lo que van a observar es esto. La consigna que se le da a la mamá es, van a interactuar primero ella con su bebé y en un momento dado el investigador le va a dar una señal para que ella deje de emitir respuestas, ¿verdad? Va a poner esta cara aplanada. Y lo que me gustaría que observaran es la reacción que aparece en la bebé. Entonces vamos a verla. Luego de eso, no sé si es posible tener como la participación de personas. Si no, podemos dejarlo al final, ¿ok? Babies this young are extremely responsive to the Si se está emotions escuchando and lo que sale en el reactivity and the video. social interaction that they get from Okay. the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Ahí la consigna es She gives a greeting to the intercambien, baby gives a jueguen. greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we A ask partir de mothers ahí, cara to aplanada. not respond to the baby. No tiene que responder nada, bebé. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay.
Ok. Resulta que, bueno, en estos paradigmas experimentales, por un tema de ética, siempre también hay una fase de reparación, ¿verdad? De este evento que de pronto fue estresante para la bebé. Si ustedes observan, esta bebé rápidamente se da cuenta de que algo cambió en el contexto, ¿verdad? Hay una respuesta que no aparece de la mamá, una respuesta que de pronto es esperada. Y poco a poco se va incrementando esta sensación de malestar, esta sensación de estrés. Como bebé empiezo a invertir todo mi repertorio para poder llamar la atención de mamá, para engancharla en una comunicación y no obtengo una respuesta esperada. Supongamos qué pasaría si estas interacciones fueran constantes a lo largo del tiempo. Vean que aquí estamos hablando de una bebé de aproximadamente 1 año. Pero bueno, hay contextos de negligencia donde estas situaciones son constantes a lo largo del desarrollo. ¿Qué es importante también aquí de resaltar? Muchas veces en las personas adultas escuchamos estos conceptos o estas ideas de que para qué decirle a ellos si ellos no se dan cuenta, o de pronto a nivel de la dinámica familiar cosas están sucediendo, mamá, papá se están divorciando, y para qué enterarlos si están muy pequeños. Vean que ya dinámicas tan sutiles como cambios en gestos están siendo percibidos rápidamente, es decir, hay un sistema perceptivo disponible para poder captar señales en el contexto desde temprano en el desarrollo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde y cuándo deben de acontecer estas interacciones positivas o saludables para poder optimizar un desarrollo en niños y niñas? ¿Cómo ofrecemos entornos que realmente sean enriquecedores de su desarrollo? Resulta que nuestro primer entorno, con el primer entorno con el que interactuamos es el vientre materno. Ya desde la etapa prenatal hay evidencia muy bonita de cómo este ser humano empieza a generar un desarrollo bastante amplio. Ese es nuestro primer entorno. Vean que más o menos se estima que a los 42 días luego de la concepción ya hay una generación de 25.000 neuronas por minuto. Y recordemos que las neuronas son la forma en que se comunica nuestro sistema nervioso. Y se generan 40.000 sinapsis, que esta literalmente es la comunicación entre red de neuronas y red de neuronas. Aquí yo coloco como un ejemplo, ¿verdad? Las neuronas son como estas células que procesan la información, que ya desde temprano en la edad están reproduciéndose, multiplicándose, dividiéndose para poder dar respuesta a un contexto, y además de generarse, están estableciendo redes para comunicarse. Es decir, desde ya la etapa prenatal tenemos que estar atendiendo al desarrollo humano de este niño, de esta niña. Resulta que para nosotros poder tener un intercambio con el contexto necesitamos de un cuerpo. El cuerpo es el medio que nos permite tener contacto, poder entender, poder procesar información que está a mi alrededor. El desarrollo requiere de un cuerpo que interactúe con este ambiente. De ahí que las experiencias iniciales sean muy sensoriales. Desde el neurodesarrollo se ha visto también que las primeras cortezas cerebrales que se desarrollan como más rápido son las cortezas que tienen que ver con procesos sensoriales, vista, audición, tacto. Por eso no es casual que los bebés de pronto todo se lo metan a la boca, o que de pronto los niños quieran andar tanto tiempo descalzo, porque no es lo mismo censar un suelo con la palma, con descalzos, ¿verdad? Con la planta del pie expuesta, que con zapatos. Ahora nosotros, no sé si ustedes han visto las modas esta de ponerle zapatitos a los bebés. De pronto, por una cuestión estética, estamos coartando o estamos limitando procesos de desarrollo que son muy necesarios. Necesitamos dejar que estos cuerpos también experimenten, porque a través de su tacto, a través del gusto, a través del olfato, estamos conociendo el mundo en esos primeros años de vida. Voy a retomar de nuevo el tema de lo prenatal. Resulta que también a nivel de la ciencia se ha aportado datos muy importantes de cómo esto que llamamos microbiota intestinal, lo que antes se llamaba flora intestinal,
cómo la microbiota intestinal parece estar muy desarrollada con enfermedades mentales o condiciones también que afectan al sistema inmunológico. Y cuando nos vamos más para atrás, nos vamos dando cuenta que esto de la microbiota intestinal empieza a gestarse incluso en el útero de mamá, en el útero materno. ¿Qué es lo que entonces empezamos a tirar como banderas? Que esta gestación de una mamá, si está atravesada por situaciones de estrés, si está atravesada por situaciones de dietas carentes de nutrientes necesarios, empiezan a tener afectaciones a largo plazo. A largo plazo, no solo en la mamá, no solo en la madre, en la persona gestante, sino también en este bebé que más grande tiene más probabilidad de desarrollar algunos riesgos de enfermedades, sean mentales, sean enfermedades físicas también. Entonces, por ahí de nuevo vamos a hacer como el señalamiento. Existen periodos sensibles en el desarrollo y no es hasta que nace el bebé que aparecen. Estos periodos sensibles parece que están incluso al interno de la mamá. Otro dato que nos reafirma lo importante que es la experiencia en edades prenatales. Creo que la mayoría conocemos o hemos escuchado que los bebés en el vientre reconocen la voz de la mamá al nacer. Esto parece que es un dato muy conocido. Sin embargo, a nivel de ciencia, también seguimos tratando de entender ese cómo, ¿ok? ¿Cómo es que un organismo dentro del vientre materno logra establecer redes auditivas? ¿Cómo se desarrollan redes relacionadas con lenguaje? Eso es parte de lo que la ciencia siempre nos invita a indagar. ¿Cómo suceden estas cosas? Y vean que los procesos auditivos son procesos bastante básicos, bastante fundamentales y podríamos decir que un poquito más simples. ¿Simples en comparación a qué? En comparación a los procesos de crianza o en comparación a los procesos educativos. Porque ya cuando hablamos de educación y ya cuando hablamos de crianza, estamos ingresando muchísimas más variables. Cuando hablamos de crianza, hablamos de experiencias propias como figuras parentales. Estamos hablando de información, que viene de otras instituciones, instituciones educativas, instituciones religiosas, ambientes laborales que pueden ser favorecedores o no de un proceso de crianza consciente o ser también favorecedores de espacios de crianza bastante estresantes, ¿verdad? Porque de pronto tenemos trabajos que son muy demandantes y compiten con los espacios para poder atender y dar un cuidado apropiado. Entonces vean que ya ahí el escenario se empieza a complejizar más. Igual, nuestro interés desde la neurociencia del desarrollo, es empezar a entender cuál es el impacto que puede tener esto en una persona y también cuál es el efecto a nivel del sistema biológico que estas variables de estrés pueden estar suscitando y dónde están sucediendo. Hay un concepto que me gustaría compartir con ustedes rápidamente, que es el concepto de epigenética. Por lo general nosotros en el colegio revisamos el concepto de genotipo, fenotipo, pero resulta que la epigenética viene a aportarnos una evidencia muy interesante. ¿Cuál es? El valor o el papel que tiene el contexto en modular o en hacer que los genes se puedan expresar o no. ¿A qué me refiero con esto? Que desde la epigenética se ha empezado a señalar cómo pautas de crianza, y esto lo han hecho mucho con modelos animales, como algunos comportamientos que están relacionados con la crianza pueden generar perfiles diferentes en las crías. ¿Cómo qué? Bueno, las ratas tienen una conducta que es de lamer a sus ratitas para ayudarles con el sistema de autorregulación de la temperatura. Algunos patrones del amido pueden generar un perfil asociado a lo que nosotros llamamos conductas ansiosas o puede generar un perfil asociado a conductas más exploradoras. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
cómo este tipo de repertorios tan básicos que de cuidado físico puede empezar a hacer una diferencia en la forma en que esta ratita va a empezar a desarrollarse. Puedo desarrollar más conductas asociadas a lo que conocemos en humanos como ansiedad o más conductas asociadas a la exploración. Entonces, este es un dato interesante de cómo los procesos de crianza están ya incidiendo en un futuro de la persona. ¿Qué otros elementos se ha interesado la epigenética? Por ejemplo, hábitos de alimentación, hábitos de actividad física. ¿Cómo este tipo de conducta en una persona ya adulta pueden generar diferencias en la expresión genética de la misma persona? Entonces, aquí es donde vemos de nuevo esta danza entre la parte del contexto y la parte de la genética, ¿verdad? No es que nosotras estamos como a una suerte de rifa con los genes que nos toca, sino que también hay un contexto que puede generar que algunos de estos genes se expresen y otros no. Y a esto hago como el señalamiento. Cuando hablamos de enfermedades como el cáncer, estamos hablando también de que hay genes que se expresan. Es decir, podemos tener nosotras ahorita genes relacionados con algunas enfermedades como el cáncer que simplemente están silenciados, ¿verdad? Y que por malos hábitos de alimentación, malos hábitos de descanso, falta de sueño o niveles altos de estrés, podemos generar que estos genes se expresen. Entonces veamos que el contexto va generando como estas estructuras entrelazadas, ¿ok? Del cuidado o del cuidado que nosotras vayamos generando, pues va a depender esta relación entre la genética y el entorno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos como sociedad poder articular esfuerzos, poder desarrollar políticas que permitan analizar también los contextos particulares, analizar los contextos de los cuales vienen las personas. ¿Por qué? Porque como lo ven aquí, no es lo mismo ser una mujer gestante en una condición de estabilidad, vida adulta, con ciertos recursos ya resueltos, que ser una mujer gestante, adolescente, en medio de un contexto bastante convulso, con muchas cosas aún no resueltas. El nivel de desarrollo que puede tener este organismo al interno de la madre gestante puede ser bastante y significativamente diferente. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que lamentablemente un ambiente de maltrato físico, un ambiente de violencia psicológica, un ambiente donde exista negligencia, pues también es como un combo que genera mayor probabilidad de afectar la forma en que esta persona vaya a ver el mundo o esta persona se vincule con el mundo. Entonces, desde ahí nosotros también como sociedad deberíamos de tener o atender a estos contextos que de pronto pueden estar vulnerabilizando el desarrollo humano. Muchas veces, y de nuevo aquí quiero recalcar, se asume que los niños y niñas son como tablas rasas, ¿verdad? Como papelitos en blanco que cuando llegan a la escuela empiezan a escribir una historia. Pues no, resulta que a los 4 o 5 años, cuando empiezan a ingresar al sistema educativo formal, ya estos niños y niñas traen toda una historia construida, porque recordemos que esta historia se empezó a construir desde la época prenatal. Entonces, las personitas con las que las educadoras empiezan a interactuar ya tienen una historia también que puede generar diferencias. Este dato es bastante alarmante. Se han hecho estudios con el tema del lenguaje y se ha visto que cuando evaluamos a niños y niñas que pertenecen a un grupo al que llaman de asistencia social, ¿verdad? Personas que tienen que vivir con algunas ayudas del Estado, del gobierno. Comparamos a estos niños con niños y niñas que crecen en un ambiente donde mamá y papá son profesionales, donde hay ingresos estables, etcétera. Resulta que estos niños
se diferencian de estos niños en alrededor de 32 millones de palabras a los 4 años. Es decir, a los 4 años de edad ya estamos teniendo estas brechas así de marcadas a nivel de vocabulario. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Recordemos que a los 4 años probablemente todavía no han llegado a una institución escolar. Entonces, en el momento en que ingresan a una institución escolar, estas diferencias ya están bastante marcadas. Así que no podemos pretender que vamos a trabajar con todos los niños y niñas de un aula con las mismas estrategias o asumiendo que tienen el mismo antecedente. Porque veamos que ya la ciencia nos ha apuntado de que las diferencias han estado construyéndose desde muy temprano en el desarrollo. De nuevo, ¿qué es lo que necesitamos? Articular estos sistemas que nos permitan empezar a trabajar de manera temprana. Hay un proverbio africano con el cual trabajamos mucho que dice, para criar a un niño hace falta la tribu entera. Y es un poco, me parece también, el objetivo que tienen ahorita con este tipo de charlas. Cómo de alguna manera podemos entrelazar esfuerzos para poder brindar mejores soluciones o mejores abordajes a nuestra niñez. Algunas pautas, por ejemplo, los intercambios que tenemos con niños y niñas, podemos mejorarlos. Los intercambios, por ejemplo, si estamos preocupados por el tema de vocabulario, ¿qué tipo de palabras utilizamos? ¿Verdad? ¿Qué tan variadas son las palabras que utilizamos? El tipo de preguntas que hacemos, no sé si tienen hijos, hijas o sobrinos, que uno por lo general les pregunta, ¿y cómo le fue en el kinder? ¿Cómo le fue en la escuela? Bien, mal, pum, palabras cerradas. ¿De qué forma la persona adulta podría incentivar que este niño o niña pueda producir un poco más? Ajá, y contame, ¿qué hiciste en el recreo, en el segundo recreo? ¿Con quién jugaste? Vean que la pregunta invita a que esta personita pueda producir un poquito más. O bien, la diversidad de palabras. No sé cuántas personas adultas han escuchado ustedes que a todo le llama chunche. Y si estamos nosotros exponiendo a los niños y niñas al vocabulario, imagínense la limitación que le damos cuando a todos los elementos les llamamos chunche. Este es uno de los momentos. Cómo nosotras, como personas adultas, podemos empezar a enriquecer estos contextos de intercambio a través de cosas tan sencillas como intercambio de narrativa. Hay otro elemento que también es muy valioso y que quisiera comentar aquí. A veces no es simplemente solo el conversar, es que también el tipo de conversación es muy importante, porque también existen mamás, papás, tíos, abuelas que hablan mucho, pero hablan desde una cualidad de habla insensible. ¿Qué es eso? Que de pronto hablamos de una manera inapropiada para el nivel de desarrollo del niño o de la niña. ¿Cómo puede ser inapropiado? Que los ritmos son muy rápidos o son ritmos muy lentos, ¿verdad? De pronto les damos demasiada información y esta persona todavía no puede engranar toda la información que me están dando. Entonces, la desatiendo. Estas personas de pronto se dirigen al niño, pero no se relacionan con las señales actuales. Es decir, estoy notando que a nivel emocional el niño no está disponible, pero aún así le sigo dando las instrucciones para que me haga caso. Entonces, a veces la incongruencia también está en nosotras, cuando le decimos que en esta casa no se grita, pero estoy gritando, ¿verdad? Esto también es parte importante para conectar con un habla sensible, un habla consciente. O cuando el habla se vuelve muy intrusiva y constante, entonces no permite espacios para que el niño vaya procesando la información. Vean que aquí es un reto no solo para nuestro proceso de crianza con otros niños, niñas, sino con nosotras mismas. Es un proceso también de reconocimiento, de autorregulación. ¿Qué deberíamos de promover en los distintos espacios en que interactuamos con otros niños y niñas? Bueno, en primer lugar, siempre buscar interés superior de niñez y adolescencia, la salud y el bienestar. ¿Cuáles son las mejores decisiones
cuáles son los mejores espacios, interacciones que pueden promover la salud y el bienestar de este niño y niña. Identificar, ojalá de manera temprana, algunos retrasos del desarrollo para poder atenderlos y minimizarlos. Aquí es importante atender a los elementos contextuales. Si de pronto, hablando de un elemento académico, empezamos a notar que el niño está quedando rezagado en la lectura y escritura, pero queremos, ¿verdad? Como que se nivele con sus niños con los niños de la clase, tomemos en cuenta elementos contextuales. Muchas veces esto se presenta en contextos donde tenemos a una mamá y papá analfabeta, donde no hay involucramiento parental y entonces es difícil que haya una figura acompañando el proceso educativo. Así que no es solo delegar la responsabilidad en estos niños y niñas, es entender que estos niños y niñas trabajan en función también de un sistema familiar. Prevenir estos deterioros funcionales, y ya nosotros hemos identificado variables relacionadas con rezagos, con dificultades, ok, ¿cómo podemos hacer para mejorar estas prácticas instruccionales si fuera el objetivo? Esto es muy importante, que es de qué manera nosotras y nosotros como profesionales desde nuestra trinchera podemos involucrar a las familias, podemos involucrar a la comunidad, porque de pronto, y reitero con esto, el proceso de crianza no es solo un proceso que corresponde a mamá y a papá, ¿verdad? La niñez es una responsabilidad de todas las personas. En el sistema educativo, si un niño o una niña llega con moretes, llega golpeado, no es simplemente un problema de mamá y papá, no, es responsabilidad nuestra también activar todo un protocolo para salvaguardar la integridad de este niño o niña. Entonces también es pensar que este sobrino, este nieto, no es simplemente la responsabilidad del papá y la mamá, no. Yo como participante de esta sociedad y comprometida con un mejor desarrollo, también debería de involucrarme en estos procesos de crianza. Recordemos que esta riqueza de interacciones las podemos hacer en el día a día, ¿verdad? No es necesario comprar como todos estos juguetes y elementos extravagantes, sino es brindar experiencias novedosas, dejar abiertos los espacios para interactuar, poder conectar también emocionalmente con estos niños y niñas a partir de los espacios que compartimos. Sabemos que lamentablemente las rutinas de hoy en día, tanto de adultos como para niños y adolescentes, son rutinas bastante ajetreadas. Parece que no nos queda tiempo para poder interactuar. Y los espacios que tenemos de ocio, casi que los invertimos en desconectarnos de pronto con redes sociales. Tal vez un dato que es importante a tomar en cuenta, cuando nosotros vamos a hacer propuestas de trabajo con niñez, es importante tomar en cuenta los momentos del desarrollo, porque no todas las áreas del desarrollo van al mismo tiempo, ¿verdad? Les contaba antes, las cortezas que desarrollan o se maduran de primero suelen ser las cortezas sensoriales. Entonces, si vamos a trabajar con niños y niñas menores de 3 años, de pronto nuestros abordajes pueden ir orientados a una parte muy sensoriomotriz. Y tomar en cuenta que de pronto los procesos cognitivos complejos no podría desarrollarlos con tanta fuerza en ese momento, porque las cortezas asociadas a estos procesos complejos, como por ejemplo simbología, decodificación de letras, de pronto no están listas, ¿verdad? A los 3 años. Entonces, cuando hablamos o buscamos realizar o desarrollar educación con infantes, tal vez tomar en cuenta estos momentos o ventanas de desarrollo. ¿Por qué es importante atender a estas ventanas de desarrollo? Porque como nos permiten favorecer y promover el desarrollo, también si no las atendemos, podemos generar daños importantes. Por ejemplo, hay una condición que popularmente se le conoce como el ojo perezoso. Resulta que en esta condición de ojo perezoso, lo que se ha identificado es que hay un ojo que no está
procesando estímulos visuales. Entonces, ¿qué pasa? Algo como esto. Hay un ojo que no está recibiendo información visual, entonces las cortezas y las neuronas que están ahí atentas a recibir esa información, y como no reciben información, ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo empiezan a morir. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso tiene como una premisa: úselo o piérdalo. Y existen procesos que se llaman poda neuronal, es decir, hay como una maquinaria que va recolectando todo el tejido y todos los elementos que ya no se necesitan. Entonces, si estas neuronas visuales que estaban ahí atentas a recibir esta información nunca recibieron esa información, se asume que no se necesitan, ¿verdad? ¿Qué es lo que se suele hacer en esto del ojo perezoso? Que se coloca un parche, ¿verdad? Cuando se identifica, se coloca un parche en el ojo bueno para forzar al ojo perezoso a enviar y estimular a esas cortezas visuales. ¿Cuál es el peligro aquí? Que recordemos, las cortezas sensoriales son de las primeras que se desarrollan. Ya a partir de los 5 años, una corteza visual en un niño es muy, muy similar a la de una persona adulta. Es decir, que si este tipo de cosas no las detectamos a tiempo, ya después va a ser más difícil poder rehabilitar o recuperar ciertas funciones. ¿Por qué? Porque esa ventana de desarrollo sensible se hace muchísimo más pequeña. Entonces, por eso es lo importante también de conocer cuáles son esas ventanas del desarrollo. Durante esos primeros años tenemos mucha capacidad y mucha plasticidad neuronal. Y esto supone ventajas, pero también supone peligros. ¿Por qué ventajas? Porque, bueno, como hemos ido hablando, permite mayores oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Dar un contexto que permita promover, incentivar ciertas habilidades. Pero también es un momento de mucha vulnerabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Si yo en estos primeros años de vida expongo a un niño o una niña a contextos de estrés, contextos de negligencia, contextos que vulnerabilicen su desarrollo, pues resulta que esto también forma parte de esta nueva estructuración de su sistema. Me imagino que de algunos lados han escuchado de la hormona del cortisol. Resulta que el cortisol se libera en sangre cuando estamos muy, muy estresadas. Si estos niños y niñas en estas etapas y en estas ventanas de desarrollo tienen dentro de su organismo altos niveles de cortisol, pues esto es una señal dentro de su organismo de que hay peligro, de que lo que está afuera es peligroso, de que hay mucho estrés. Entonces, desde pequeñitos estamos generando una sensibilidad a su organismo a responder a la hormona del cortisol. ¿Qué significa esto? Que entonces es más probable que estos organismos en estos niños y niñas sean más proclives a padecer o experimentar diferentes sintomatología. Puede ser sintomatología relacionada con ansiedad o con otras condiciones o trastornos psicológicos también, pero también es más proclive a que nuestro sistema incurra en lo que llamamos fases de agotamiento o que su sistema emocional responda de una forma más susceptible o más vulnerable en comparación a otros niños, ¿verdad? Cuando decimos de pronto, ¿por qué este niño es tan reactivo? ¿O por qué este niño es tan hostil? ¿O por qué este niño es tan ensimismado? Bueno, hay un mecanismo que él tuvo que aprender para poder sobrevivir a estos contextos altamente estresables o estresantes. Lamentablemente, en los 90 se aportó mucha información sobre las secuelas terribles que generan estos ambientes negligentes o estos ambientes en los que se priva de un desarrollo adecuado. Y para eso, ¿verdad? Los ejemplos de los orfanatos o las instituciones donde se dejan a los niños. ¿Qué es lo que empezaron a documentar? Que este aislamiento, la falta de un cuidado adecuado, ¿verdad? Muchas de estas imágenes son niños
amacándose solos, porque lamentablemente no hay tantas manos para poder alzarlos, chinearlos, contenerlos, entonces aprenden a amacarse solos, a calmarse solos, estados de desnutrición, estados inadecuados de salud, empiezan a relacionarse más adelante con condiciones de desarrollo como menor talla y peso, con conductas disruptivas a nivel de comportamientos, con dificultades en las relaciones sociales y también con importantes problemas a nivel de salud. Esta evidencia es bastante lamentable, pero está bastante consolidada a través del tiempo. Ambientes negligentes generan una alta probabilidad para el padecimiento de muchos trastornos mentales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La neuroplasticidad puede ser una ventaja, pero también esto puede ser un acto bastante peligroso, porque también estamos permitiendo o el sistema está adaptándose a desarrollarse en ambientes, aunque sean ambientes negligentes. La pregunta es, ¿y entonces será suficiente atender a estos niños y niñas a nivel de nutrición, de cuidado físico, alejarlos de la violencia, darles un refugio seguro? Bueno, en principio sí, esto es parte esencial de lo que se necesita, pero a esto se le llaman cuidados instrumentales. Más allá de estos cuidados instrumentales, necesitamos también trabajar en lo que llamamos vínculos afectivos. Y también de esto hay evidencia muy bonita desde modelos animales. Por ejemplo, en este caso, rápidamente, ponen a un monito que lo habían privado por 24 horas de alimento y hay un monito de alambre que tiene un chupón con alimento, con leche, y hay otro monito que no tiene alimentación, pero tiene felpa, el contacto es más cálido. Y resulta que este monito prefiere tomar un poquito de leche, alimentarse, pero refugiarse en el monito con felpa. Es decir, de pronto la estimulación táctil también es muy importante, tan o más importante que el aspecto de la alimentación. Voy a poner este videíto, me imagino que ya algunas han visto esta película intensamente, porque este extracto evidencia muy bien un concepto que vamos a llamar sensibilidad en una interacción, que es lo que vamos a buscar promover, ojalá el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver. Igual me confirman si se escucha, porfa. ¿Quién es ese amigo ideal? ¿Se escucha? Sí, Joana, perfecto. Ok. ¡No! ¡Riley y yo iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Riley todavía no me olvida. Oye, todo estará bien. Tiene remedio. En cuanto regresemos al cuartel general, ¿dónde está la estación del tren? Tenía todo el viaje planeado para los dos. ¡Hey! ¿Te gustan las cosquillas, eh? Es el monstruo y aquí viene. Oye, Bing Bong, mira esto. Oh, yo me sé un juego. Tú apuntas a la estación del tren y todos corremos hacia ella. ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete. Es algo que para ti tenía valor. Y se ha ido. Para siempre. Tristeza. Lo vas a empeorar. Lo siento. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh, fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos 2 veces ese día. ¡Tristeza! Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó. Fuimos mejores amigos. Sí, es triste. ¿Qué? Ah. Ya me siento bien. Síganme. La estación está de este lado. Ok, aquí nosotras podemos observar 2 tipos de interacciones. No sé si vieron al primer personaje, Alegría, que trata como de
distraerlo, como de buscar otra información para que atienda, con el objetivo de que ya no esté triste, ¿ok? No vamos a decir que es un mal abordaje porque es un abordaje con buena intención. Lo que quiero yo hacer en ese momento es que la persona, en este caso el personaje Ping Pong, no se sienta triste, porque no me gusta ver triste a las personas. En cambio, en la segunda interacción con el personaje de tristeza, lo que vemos es algo que se llama validación emocional. Tristeza está ahí para escuchar, para atender, para decirle, entiendo que estés pasando por un mal momento y darle permiso a que viva, sienta, experimente esa sensación desagradable. Lo acompaña y vean que ya al final el personaje logra resolver y continuar. ¿A qué llamamos nosotras una interacción sensible? A esto, a poder también captar cuáles son las señales que está dando un niño o una niña. Cuando un niño o una niña hace un berrinche, por lo general, la respuesta que tienen las personas adultas es enojarse también. Pero ¿qué es lo que realmente está necesitando ese niño o niña en ese momento? ¿Qué tipo de contención? ¿Qué tipo de modelamiento sobre la regulación emocional podemos dar ahí? Más allá del regaño, porque vean que el regaño de pronto no le está dando instrumentos ni herramientas para autorregularse. El mensaje que le estamos dando es, no se vale estar enojado, y usted no puede hacer eso, no puede sentir eso, ¿verdad? Y cortamos con el proceso de aprendizaje de sus emociones. ¿Qué es también un abordaje sensible? Es lograr darle información de qué es lo que está sintiendo, es irle colocando etiquetas a que esta sensación de calor en el cuerpo se llama enojo, o que a este hueco en el estómago, o que sienta que se le sale el corazón, se le llama miedo, tristeza, indignación. ¿Cómo se llama eso que se siente? Y vean que este ejercicio no es solo un ejercicio para niños y niñas, este es un ejercicio para nosotras como personas adultas. También saber reconocer qué es lo que estamos sintiendo y a raíz de qué fue que nos detonamos de esa manera, ¿verdad? Porque a veces tenemos como una etiqueta automática que es, tengo estrés. Entonces, a todas las sensaciones y todo el repertorio emocional, ¡pum!, le colocamos esa etiqueta de estrés. Necesitamos trabajar más y mejor en estos menús emocionales para saber cómo llamarle a las cosas. Necesitamos tener sintonía de estas señales que genera el niño o niña con las respuestas que estamos dando. ¿Cómo es una validación emocional? Cuando el niño está en el supermercado haciendo el berrinche, entiendo que estás muy enojado, a mí me gustaría poder ayudarte en algo, yo voy a estar aquí para escucharte, para atenderte, qué es lo que necesitas. Si de pronto está muy abrumado en este momento, el simple hecho de estar sentada a la par es una señal de aquí estoy con vos. En el momento en que puedas identificar qué necesitas, te puedo ayudar. Esa es una respuesta sensible. Entonces vean que estas respuestas sensibles van a ir conectadas con información emocional, pero también con información cognitiva. El hecho de colocar etiquetas es irles dando también vocabulario de cómo manifestar. Entonces necesitamos trabajar en función de qué es lo que siente a nivel interno y qué es lo que necesita a nivel del contexto para poder modularlo. Cosas en las que nos podemos fijar, cómo son las expresiones faciales, poder tener contactos físicos, que a veces hay personas que esto les funciona, poder saber el llanto, la risa, qué significa, si significan cosas diferentes en momentos diferentes. Las personas podemos llorar de felicidad, de risa, pero también podemos llorar por tristeza o por un dolor muy intenso. Esos llantos son diferentes, igual que los tonos de voz. Los tonos de voz pueden ser diferentes. A nivel cognitivo, el tema de las conversaciones por turno, ¿verdad? La persona adulta habla, dar espacio a que el niño o niña pueda hablar, apoyarnos con elementos visuales, apoyarnos con procesos de lectura, poder compartir durante los momentos en que estamos leyendo, no solo compartir sobre lo que dice el texto, sino también sobre lo que nos genera ese texto. Eso también es parte de la información sensible. Ya casi voy a ir cerrando, pero este es un tema que se las trae. A veces dicen que la crianza suele ser intuitiva.
Lamentablemente nos hemos dado cuenta también a nivel de ciencia que hay historias de vida que dejan huellas importantes a nivel de patrones negligentes en la crianza. Y lamentablemente esto lo vamos reproduciendo. Entonces a veces necesitamos trabajar más en un cuidado o en una crianza que sea consciente, que sea también consciente de mis propias carencias como persona adulta. Se ha encontrado que sí, personas, madres que han sido acusadas por negligencia han correlacionado o han tenido alguna asociación con diferencias incluso a nivel del volumen de algunas áreas del cerebro. Áreas que tienen que ver con regulación de emociones, con empatía emocional, con reconocimiento facial, de claves faciales. Es decir, ya hay una condición que ha afectado tanto a este sistema nervioso en esta mamá, que de pronto esas capacidades básicas que necesito para cuidar a otros, no las tengo. Entonces también no podemos asumir de que este proceso es un proceso intuitivo y que es un proceso que con 3 o 2 talleres los puedo mejorar. Tomemos en cuenta que estas historias, de nuevo, inician desde que estamos en el vientre de la mamá. ¿Qué podemos hacer para mejorar estas interacciones sensibles? Como personas adultas, invitar siempre a la reflexión de nuestras propias pautas de interacción. ¿Por qué este tipo de conducta me detona tanto a mí? ¿Por qué si yo estoy tratando de que este niño o niña se regule emocionalmente, yo suelo gritar, suelo golpear puertas? ¿Por qué yo también tengo dificultades y retos en la regulación emocional? ¿Cómo puedo aumentar este menú de las emociones para también ponerle nombre a lo que yo como persona adulta siento? Ser genuinamente preocupada o preocupado por la estabilidad de esta otra personita a la que yo estoy acompañando en su proceso de cuidado. E igual entre personas adultas, ser genuinamente abierta, empática, para tratar de entender por qué esta persona, esta mamá, este papá, esta abuelita, está reaccionando de esa forma y poder darle información que desde afuera yo estoy viendo para que la tome en cuenta, ¿verdad? Del por qué se enoja, de por qué lo siente así, de los cambios de humor que suceden ante ciertos eventos, o por qué cuando estoy más cansada del trabajo suelo explotar más fácil en la casa. Ser consciente de ese tipo de cosas puede también ayudarme a tomar mejores decisiones. Capacidad de tomar perspectiva de los pensamientos, conocimientos e intereses del niño o niña. A veces sentimos que estos chicos son como con energía eterna y no logramos conectar con que nuestro cansancio no es necesariamente el cansancio que ellos y ellas están experimentando. Ellos tienen deseo de explorar, conocer, indagar y que les acompañemos. La atención que están demandando de las personas adultas, como dicen ellos, es una atención con todos sus sentidos, ¿verdad? A veces te dicen, mamá, póngame atención, pero con los ojos, porque necesito también poder saber que vos estás ahí. Entonces, bueno, la pregunta con la que quisiera ya ir cerrando es, ¿qué tanto conversamos nosotros y nosotras sobre los estados mentales? Por lo general, cuando hablamos de desarrollo humano, muchas veces mamás y papás tomamos en cuenta solo elementos académicos o elementos cognitivos, ¿verdad? A la hora de buscar escuelas, muchas veces buscamos escuelas con los mejores rankings de graduación, con los mejores ranking a nivel académico, pero recordemos que también el tema de lo cognitivo atraviesa el tema emocional. Y al final, la evidencia también nos dice que un buen predictor del desarrollo humano es la autorregulación emocional. Y el conversar sobre los estados mentales, es decir, que nuestros hijos, hijas, sobrinos, estudiantes escuchen cómo nos sentimos y qué sentimos, también ayuda a que ellos y ellas desarrollen regulación emocional. En resumen, nuestro desarrollo del sistema nervioso, nuestro desarrollo de influencias genéticas o experiencias genéticas, atraviesa y se articula en muchas variables.
Todo esto que hemos heredado de nuestros padres, mamá, papá y antecesores, todas estas influencias genéticas van a estar muy de la mano de las experiencias que tengamos con este ambiente en el que nos estamos desarrollando. Así que desde nuestra trinchera busquemos de qué forma podemos articular estas diferentes áreas y de qué forma podemos potenciar el desarrollo de la niñez. Muy bien. Y bueno, estos serían algunos contactos. Este es mi correo. El Centro de Investigación y Neurociencias tiene un Facebook. También nos pueden seguir ahí en la página. Por lo general solemos como postear datos o seminarios también por si quisieran asistir, que ahora son por Zoom, son virtuales. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por su interés también en el tema.